conoces esta frase: ojo por ojo, diente por diente. Está tallada en una piedra negra de 2,5 metros, hace casi 3.800 años, en Babilonia. Y casi todo lo que crees sobre ella es falso. Esto es el código de Hammurabi. Una estela de basalto de 2,25 metros, con más de 4.000 líneas de escritura cuneiforme y unas 282 leyes. Para entender la estela, hay que entender quién la manda a hacer. Hammurabi hereda una Babilonia que no es gran cosa, una ciudad más entre las ciudades del sur de Mesopotamia, entre canales, ladrillo de barro y campos de cebada. Cuando muere, 42 años después, Babilonia domina Mesopotamia entera, y él necesita que eso quede escrito. En lo alto hay un relieve: Hammurabi, rey de Babilonia, de pie frente a Shamash, el dios de la justicia. El dios le tiende una vara y un anillo, el poder de juzgar entregado por lo divino. Y el prólogo de la estela dice para qué existe. Hammurabi fue elegido por los dioses, escribe, para impedir que el fuerte oprima al débil. Y conviene decir una cosa que casi nunca se dice: este no es el primer código legal de la historia. Hay colecciones legales mesopotámicas anteriores. La de Ur-Nammu, la de Lipit Ishtar, siglos antes que Hammurabi. La de Hammurabi no es la primera. Es la más completa que se conserva y de lejos la más famosa. Es una frase extraordinaria para el año 1750 a.C. y es también el primer problema. Porque cuando lees las leyes, el ojo por ojo no es para todo el mundo. El código divide a la gente en tres clases: el hombre libre de posición, el plebeyo y el esclavo. Y las leyes del ojo y del diente, las más famosas de todas, aplican el castigo literal solo entre iguales. Si un hombre de posición deja tuerto a otro hombre de posición, pierde un ojo. Pero si la víctima es de una clase inferior, la pena deja de ser un ojo. Se convierte en dinero. El monumento que promete que el fuerte no oprimirá al débil deja escrito, en piedra, que un ojo no vale lo mismo según de quién sea. Y hay una ley que hoy cuesta leer. Si un constructor levanta una casa mal hecha y la casa se derrumba y mata al hijo del propietario, entonces se ejecuta al hijo del constructor. El castigo no recae sobre el culpable, recae sobre alguien que no hizo nada. Y si quieres entender cómo funcionaba de verdad aquella sociedad, las leyes son un retrato extraordinario. Hay leyes sobre los canales de riego. Si un hombre descuida su dique y el agua inunda el campo del vecino, paga el grano perdido. Hay leyes sobre las taberneras que vendían cerveza, un oficio de mujeres, y sobre cómo debían cobrar. Hay tarifas fijadas para los médicos, que cobran más por operar a un hombre libre que a un esclavo, y penas brutales si la operación sale mal. Y hay salarios tasados, lo que cobra un jornalero, un barquero, un pastor, un intento de fijar por decreto el precio del trabajo. Es el retrato de un mundo de agua, grano, deuda y jerarquía, y lo tenemos porque a alguien se le ocurrió tallarlo. Y hay algo más en esas tablillas, algo que cambia cómo ves todo lo demás. En la Babilonia de Hammurabi no había monedas. La moneda todavía tardaría 1000 años en inventarse en Lidia. Aquí se pagaba en cebada o en plata pesada en una balanza. No contada, pesada. Y eso significa que cada trato necesitaba una medida, un testigo y una tablilla de barro. Por ahí se entiende para qué nació la escritura. No nació para contar historias, nació para llevar cuentas. Los textos más antiguos de Mesopotamia no son poemas, son inventarios, sacos de grano, cabezas de ganado, jornales de trabajo. Y donde hay cuentas, hay deuda. La deuda es el motor de esta sociedad, y también su mayor amenaza. Una mala cosecha y un campesino se endeudaba. Si no podía pagar, entregaba a un hijo o a su mujer, o se entregaba él mismo a trabajar para el acreedor. El código pone un límite. Esa servidumbre dura 3 años. Al cuarto la persona queda libre. Y de vez en cuando el rey hacía algo más radical. Proclamaba un misarum, una cancelación general de deudas. Se borraba lo que se debía. Los que estaban entregados volvían a casa. Y no era caridad. Un reino donde media población trabaja para saldar deudas no cultiva, no paga impuestos y no llena un ejército. Hay además un detalle que sorprende a mucha gente. En la ciudad de Sippar vivían las Naditu, mujeres consagradas al dios Shamash. No se casaban, no tenían hijos y administraban propiedades. Compraban campos, arrendaban casas y prestaban plata con interés. No es una sociedad igualitaria ni de lejos, pero tampoco es la sociedad plana y brutal que solemos imaginar. Esto es lo que aparece cuando dejas de mirar la piedra y miras las tablillas. Un mundo de agua, grano y plata pesada. Así que la primera grieta es esta. La ley más famosa de la historia no dice lo que creemos que dice.
Pero la segunda grieta es mucho más grande. En 1950, el asirólogo Benno Landsberger planteó algo incómodo, que los jueces de Babilonia aparentemente no le hacían ningún caso. Y no es una sospecha, es lo que dicen los documentos. De la Babilonia de aquellos siglos se conservan miles de tablillas de práctica jurídica real. Contratos, pleitos, sentencias, casos concretos entre personas concretas. Y esas tablillas son, para nosotros, mucho más valiosas que la estela, porque en ellas no habla un rey. Habla la gente, préstamos, herencias, divorcios, un buey que se escapó, una deuda que no se pagó. En ninguna de ellas se cita el código de Hammurabi. En ninguna. Y hay más. Muchas sentencias de la época van directamente en contra de lo que la estela prescribe. No es que el código guardara silencio, es que la práctica lo contradecía. Y el detalle que remata el argumento. Otros textos legislativos mesopotámicos sí aparecen citados de vez en cuando en documentos de juzgado. El de Hammurabi, el más famoso de todos, no aparece nunca. Entonces, ¿qué es esta piedra? Hoy hay 3 respuestas sobre la mesa, y no se excluyen entre sí. La primera, que nunca fue un código legal en el sentido moderno. No era un manual para juzgar. La segunda, que era propaganda. Un monumento para que Hammurabi pasara a la historia como rey de justicia. Y hay que reconocer que funcionó durante 3800 años. Y la tercera, que defiende el historiador Mark van de Mirup, que era un tratado erudito. Especulación intelectual sobre qué es la justicia. Un texto de escuela de escribas, no de tribunal. Aquí está el punto de decisión de esta historia. Y no es el que parece. Hammurabi no decidió inventar la ley. Ya había colecciones legales antes que la suya. Siglos antes en Ur y en Isin. Lo que decidió fue ponerla por escrito, en piedra, en público, donde cualquiera pudiera verla y nadie pudiera cambiarla en silencio. Puede que ningún juez la usara jamás, y aún así esa decisión creó una idea nueva, que la ley es algo visible, fijo y por encima del capricho de quien manda. Una idea que seguimos usando hoy. Y queda al final, que es casi demasiado perfecto para ser verdad. Unos 600 años después de tallarse, la estela ya no estaba en Babilonia. Probablemente se la llevó como botín de guerra el rey elamita Shutruk-Nahunte hasta Susa, en el actual Irán. Y una vez allí hizo algo que lo dice todo. Mandó raspar varias columnas de leyes para grabar encima su propio nombre. Por eso la estela no apareció en Irak, sino en Irán. En 3 grandes bloques durante el invierno de 1901. El monumento que prometía impedir que el fuerte oprimiera al débil acabó siendo exactamente eso. Lo que un fuerte le arrancó a otro, con las leyes borradas para hacer sitio al nombre del que se lo llevó. Toda decisión deja un rastro. A veces el rastro es la propia piedra, y a veces lleva encima, tallada, la prueba de que la promesa no se cumplió. En el código de la historia seguimos descifrando esas decisiones. En los próximos episodios nos quedamos en Mesopotamia, que es donde empieza casi todo. Si esta pregunta te ha interesado, quédate.